en 1 Corintios 4:20. Vamos a aprendérnoslo. ¿Qué tales son ustedes para la memoria? ¿Sí memorizan fácil? ¿Sí? Para mí no es tan fácil, les confieso. Para mí memorizar algo, el Señor me ayuda, o sea, el Señor me da la capacidad. 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios, repítalo conmigo, el reino de Dios no consiste en palabras. Vamos a decirlo hasta ahí. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Punto final. Vamos a decirlo a la cuenta de 3. ¿Listo? ¿Ya se lo aprendieron? Se los voy a decir una vez más. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora sí, a la cuenta de 3 lo vamos a decir todos en voz alta. A la 1, a las 2 y a las 3. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Si alguien le pregunta, ¿usted se sabe un versículo de la Biblia? Claro, yo me sé 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Diga, poder. Y si somos ciudadanos del reino, nosotros debemos estar experimentando el poder de Dios. Cuando busqué la palabra consiste, ¿cierto? Porque en nuestro versículo dice, el reino de Dios no consiste. Entonces me fui a buscar qué significa consiste. Y consiste se refiere a la finalidad de algo, a la finalidad. Podríamos decir entonces que la finalidad del reino de Dios es demostrar su poder. ¿Cuál es la finalidad del reino de Dios? Demostrar su poder. Y en todas estas semanas el Señor nos ha hablado de hacer parte de ese reino donde es manifestado el poder. Así que no es posible que si nosotros somos ciudadanos del reino, el poder de Dios no se esté manifestando en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, todos los que estamos en este lugar debemos tener un objetivo esta mañana, y es poder salir con la convicción que a través de mi vida se mueve el poder de Dios y que tengo la autoridad para ejercer el poder de Dios. Muchas personas vienen de pronto hoy sin esa autoridad, de pronto hoy vienen sin ese poder, pero dice que el poder significa algo manifiesto. ¿Significa algo qué? Algo manifiesto, algo que se observa, algo que se ve a simple vista. Los abogados dicen es un hecho notorio. ¿Cuántos son abogados acá? A ver, ¿cuántos estudian derecho? Ah, ya, doctor, ¿cómo está? ¿Quién más? Bueno, allá el doctor. ¿Sabe que hay algo en derecho que se llama un hecho notorio? Un hecho notorio es algo que no necesita probarse, porque es a la vista de todos. Ahora yo le pregunto, en su trabajo, en su estudio, con su familia, ¿usted es un hecho notorio del poder de Dios? ¿O es un cristiano agente espionaje del MI7? ¿Sí? ¿Sí saben qué es el MI7? ¿No? Se lo dejo de tarea. ¿Cierto? De la CIA. Entonces usted dice, no, yo no quiero que nadie descubra mi verdadera ciudadanía del reino. Y se pone gafas, cachucha. Y dice aquí, que nadie me descubra que soy cristiano. Qué pena. Aquí yo hablo como todos los del mundo. Aquí me río con todos los chistes de la oficina. Entonces está ya el corrillo y usted dice, ay, yo quiero pertenecer ahí. Hola amigos, ¿qué más? Y entonces habla igual. Y nunca las personas se imaginarán que usted es del reino.
¿A usted le parece eso que tiene coherencia? ¿No? ¿Sí o no? Ay, aquí, claro, aquí sí todos nos saludamos, aleluya, gloria a Dios, hermana, hermano, amén. Pero allá en nuestro lugar donde de pronto no está la iglesia, mejor dicho, uno dice, hermana, señorita, ¿de su boca salen esas palabras? ¿Será? Si un día yo pongo por allá una cámara oculta, vamos a hacer una cosa. Pónganle cuidado que cuando yo era pequeña, yo a veces me imaginaba que mi mamá tenía cámaras ocultas en la habitación. Yo me imaginaba eso. Yo decía, ay no, porque la cámara oculta de mi mamá me está mirando. Y me portaba bien. Vamos a hacer una cosa. Usted va a pensar que tiene una cámara oculta. Amén. Y que le están mirando. Ay, mentiras. Pero uno se debe portar, uno debe manifestar el poder del reino a donde quiera que tú vayas. Entonces dice que una luz, cuando hay una habitación, una luz no se pone en un lugar para esconderla, se pone en lo más alto para que pueda iluminar toda la habitación. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios, ¿qué pasa? El poder se hace manifiesto. Así que es contradictorio que las personas que están a tu alrededor no conozcan que en tu vida existe poder. Porque si tú eres ciudadano del reino, necesariamente el poder de Dios tiene que manifestarse. Necesariamente los que son ciudadanos del mundo, ciudadanos de la tierra, tienen que decir, este es diferente, este no es de este mundo. Así le digan a usted, este es un rarito. Sí, porque no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino. Y llevamos el nombre del reino en alto. Tú eres ciudadano del reino. Así que a través de tu vida, tú eres un instrumento, tú eres un canal a través del cual el poder de Dios se debe manifestar. Tú eres un canal a través del cual el poder de Dios se tiene que hacer visible, visible en tu casa y visible para los que no creen. Así que nuestra vida tiene que ser una vida que pueda experimentar los milagros, que pueda experimentar el poder de la oración, que tú puedas decir, estuve orando por esto y recibí respuesta. Eso es manifestar el poder del reino de Dios. El poder viene de un griego, del griego dunamis. Y quiero que entiendas lo que debe fluir a través de tu vida. Escúchame muy bien. Lo que tú debes estar experimentando al ser ciudadano del reino, a través del poder que ha sido otorgado a tu vida. Si tú no estás experimentando ese poder, tienes que revisar qué está pasando conmigo. Porque el poder no está fluyendo a través de mi vida. Y es importante que lo examines. Dice que dunamis significa fuerza. Tú eres un cristiano con fuerza. Tú eres un cristiano que no se deja doblegar por las circunstancias. Tu fe es una fe fuerte. Tú te paras con autoridad y cuando se levanta el enemigo en tu vida, en tu casa, tú le hablas con autoridad y reprendes al diablo. Tú hablas con autoridad al mundo espiritual. El dunamis de Dios significa fuerza, significa capacidad. Significa una habilidad sobrenatural. Significa un poder explosivo. Imagínese eso. Imagínese lo que Dios quiere que fluya a través de tu vida. Un poder explosivo. Un poder sobrenatural. Y el mismo poder que Jesús conquistó en la cruz del Calvario para ti y para mí es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Cuando Él estaba muerto, sabes que vino el poder sobrenatural y levantó a Cristo de los muertos y Él fue resucitado. Ese mismo espíritu
que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que te puede levantar a ti. Es el mismo espíritu que puede operar a través de tu vida. Y como nosotros somos canales, necesitamos permitir, necesitamos ensanchar nuestro corazón, necesitamos disponer nuestra vida para que ese poder pueda fluir. Te pongo un ejemplo. Puede que haya una ciudad con un embalse grande. Nosotros en Facatativá tenemos un gran embalse, ¿sí o no? Que esta semana hasta se desbordó. Un gran embalse. Pero ¿sabe qué? Me decía un discípulo y me explicaba. Me decía, era tan alto el embalse que el agua potable no podía salir, el agua potable. Y pienso que nosotros tenemos el poder de Dios de una manera ilimitada. El poder de Dios para sus hijos, el poder de Dios para tu vida es ilimitado. Pero ¿sabes qué? Tú eres como una tubería. Y si esa tubería se cierra, y si esa tubería se contamina, pues a través de tu vida no va a poder fluir el poder de Dios. ¿Estamos entendiendo? El poder de Dios está disponible para ti y para mí porque hemos creído en Jesús. Pero cuando en tu vida esa tubería está cerrada, cuando en ti hay contaminación, cuando no has entendido lo que puede pasar a través de tu vida, pues ese fluir no puede manifestarse a través de ti. Y de pronto tú tienes el grifo cerrado. De pronto tienes el grifo cerrado del poder. Pero ¿sabes qué vamos a hacer hoy? Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a santificarnos para que el poder de Dios pueda fluir a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Queremos el poder de Dios, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando tienes el poder y la autoridad del Señor? Quiero que prestes atención. Porque lo que a veces nosotros vivimos, las luchas que tú a veces vives a diario, son luchas que tú puedes combatir con el poder de Dios. El poder es todo lo opuesto a la incredulidad, a la falta de fe, a la debilidad. Es todo lo opuesto. Cuando hay poder hay fuerza y lo opuesto a la fuerza es debilidad. Y sabes, cuando tú tienes el poder de Dios, mira las cosas que el Señor nos ha prometido. En Mateo 16, 19 dice, y yo te entregaré las llaves del reino. Ese es uno de los poderes que tenemos como hijos de Dios. Cuando usted le entrega las llaves de su casa a alguien, ¿qué quiere decir? ¿Usted le puede entregar las llaves de la casa a cualquiera parecido? No, cuando tú entregas las llaves de algo, de tu casa, tú les estás diciendo, puedes disponer de mi casa, puedes disponer de lo que hay en la alacena, puedes descansar. Esta es mi casa y también es tuya. Es lo que estamos diciendo cuando entregamos las llaves. El Señor dice que nos entregó las llaves del reino. Tú tienes las llaves del reino. Y si tienes las llaves del reino, ¿abres o no abres? ¿Qué dices? Las llaves son para abrir las puertas del cielo. Si el Señor te ha entregado las llaves, es porque el Señor te ha dado un poder, te ha dado una autoridad. Pero tú necesitas ir y usar las llaves, entrar y poder ser beneficiario de las bendiciones del cielo. Pero de pronto tienes las llaves y no has ido a abrir. Amén. Es necesario que tú puedas usar las llaves. ¿De qué más? Cuando tenemos el poder y la autoridad, dice Juan 14, 12, dice, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cosas mayores haréis en mi nombre. El Señor Jesús nos dio una promesa. Y les dijo a sus discípulos que ellos y nosotros haríamos cosas mayores que las que Él había hecho. Piensa en los milagros que hizo el Señor Jesús.
El Señor Jesús calmó la tempestad. El Señor Jesús levantó a Lázaro de los muertos, sanó enfermedades, vio cómo un ciego que no podía ver recuperó la vista, vio cómo un leproso que su cuerpo estaba ya deshecho, cómo su cuerpo fue limpio. Y dice la palabra para los que crean esta mañana, digan amén y crean que cosas mayores que las que hizo Jesús las hará a través de tu vida. ¿Cuántos pueden creer eso? Debes creerlo porque es una promesa de Dios, no lo estoy diciendo yo. Cosas mayores que las que hizo Jesús pueden suceder a través de tu vida. Deuteronomio 8:18 dice, vas a tener poder para hacer las riquezas. El Señor nos dio ese poder para hacer riquezas, para poder emprender, para poder generar empleo. A veces nosotros nos limitamos y tenemos una mente limitada y decimos, quiero conseguir un trabajo y que me paguen. Y mensualmente estoy recibiendo el pago de un salario. Pero sabes que el Señor a nosotros, los hijos de Dios, nos dio el poder para abrir empresas, para generar empleo, para pagar salarios a las personas. Que yo le pueda decir a una persona, ven, yo te contrato, te voy a pagar un salario integral. ¿Cuántos quisieran ser bendición? Y la iglesia de Cristo tiene que ser bendición. La iglesia de Cristo debe generar empleo. Y el Señor te va a dar ese poder. Tú tienes el poder para traer las riquezas, para generar las riquezas, para bendecir familias. Amén. Pero no los veo motivados. Amén. Amén. Génesis 1:28 dice, nos dio el poder de sojuzgar la tierra, autoridad sobre la naturaleza. El Señor te dio la autoridad sobre la naturaleza, ¿sabes? En Génesis enseña que Dios le dio al ser humano autoridad. Dice, señoread la tierra y sojuzgadla. Así que cuando la naturaleza quiera venir y quiera salirse del control, nosotros como iglesia tenemos autoridad para decirle a ese río, quédate quieto, no te desbordes. Oramos con la autoridad para detener la lluvia. ¿Cuánto tiempo duró esa inundación? Duró un día, pero ¿sabe qué? Las aguas bajaron. Las aguas bajaron, se secaron los terrenos en menos de lo que pensamos. Sí hubo esfuerzo humano, pero ¿sabe qué? Sé que el Señor puso su mano y le ordenó a ese río volver a su nivel. ¿Estamos de acuerdo? Ayer por la noche empezó a llover, ¿sí se dieron cuenta? Como a las 8, pero duro. Yo les dije a mis discípulos, tranquilos, tranquilos. El Señor tiene autoridad. Esa lluvia se va a detener. ¿Cuánto llovió? 5 minutos. Tenemos autoridad sobre la naturaleza. Amén. El Señor nos ha dado esa autoridad. Lucas 9:1 dice que nos dio poder sobre espíritus inmundos. Nos dio la capacidad para reprender y echar fuera. Si en tu casa hay una potestad, hay una hueste espiritual. Como les predicaba hace unos días, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes. Sabes que tú tienes la autoridad para llegar a tu casa y decir, establecemos el reino de Dios en esta casa. Establecemos el reino de Dios y su justicia en este hogar. Todo espíritu de manipulación, todo espíritu de lascivia, todo espíritu que esté gobernando mi casa, de robo, de maltrato, de gritos, de peleas, en el nombre de Jesús, lo atamos, lo encadenamos y lo echamos fuera. Tú, querida mamá, querido papá, tienes la autoridad para echar fuera los demonios que están atormentando a tus hijos. Tienes la autoridad para echar fuera demonios de enfermedad. Tienes la autoridad para limpiar los aires de esta ciudad. La iglesia tiene las llaves del cielo. La iglesia tiene las llaves del mundo espiritual.
Así que nosotros como iglesia debemos ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Y tú individualmente tienes una autoridad. ¿De qué más nos ha dado poder? Dice Hebreos 2:18, Él nos dio poder para soportar la tentación. Una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que está llena del poder de Dios, sabes que esa persona tiene la capacidad de soportar la tentación. Cuando una persona, un hombre, una mujer están llenos del Espíritu Santo, tienen la capacidad de decir: tentación, no te necesito, no quiero ser parte del reino de las tinieblas, yo hago parte del reino de Dios y no voy a perder la autoridad por contaminarme con el pecado. Muchas personas creen que no pueden soportar la tentación, pero cuando tú estás lleno del poder de Dios, cuando tú estás lleno del mismo que levantó a Cristo de los muertos, tú puedes contrarrestar cualquier tentación. Tú puedes tomar decisiones, puedes ser radical y puedes decir no a la tentación. Puedes tener principios contra esa invitación. Hay invitaciones que te hacen de pronto tus amigos, de pronto personas del mundo, personas que se dejan usar por el diablo y te invitan. El mismo internet te hace invitaciones, ven y caes. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú en la mañana has orado, te has llenado, has tenido una relación con Dios y el Espíritu Santo está dentro de ti, tienes la capacidad para controlar tus palabras. Tienes la capacidad para decir no a la tentación. Tienes la capacidad de decir: no voy a visitar a esa persona que me hace caer. No voy a dejar entrar, no voy a invitar a mi casa esa persona que me hace caer. No lo voy a hacer, porque tienes el poder para contrarrestar el pecado, para contrarrestar la tentación en tu vida. Tú sabes lo que hace caer, tú sabes lo que te hace caer. Cuando estás lleno del Espíritu Santo tienes la capacidad de cerrar esa puerta. Y hoy vas a ser lleno del Espíritu Santo y le vas a cerrar la puerta a lo que ha querido entrar a tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué más tenemos poder? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Sé que ustedes tienen retos grandes y de pronto hoy te sientas en este lugar con una necesidad muy grande, con una necesidad de que la mano de Dios se manifieste sobre tu vida. Tú quieres ver el milagro de Dios. Sé que muchos tienen necesidad de la obra poderosa de Dios, pero algunos se quedan esperando: ¿cuándo será mi milagro? ¿Cuándo será mi milagro? Pero tienes la tubería del milagro, la tubería del poder de Dios, la tienes cerrada. Pero sabes que aquí la palabra dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Así que no hay ningún desafío que se pueda presentar delante de ti que tú no puedas conquistar. Piensa cuál es el desafío de tu vida. Piensa a quién necesitas conquistar. Piensa qué área de tu vida necesita ser conquistada. Y hoy vas a decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, porque tengo el poder, porque tengo la autoridad. Tengo la autoridad sobre mi cuerpo, tengo la autoridad sobre toda enfermedad, tengo la autoridad sobre cualquier ruina que ha querido venir a mi vida. Tengo la autoridad para traer y establecer el reino de Dios en mi casa. Amén. Debemos establecer el reino de Dios en esta ciudad. En 8 días vamos a estar estableciendo el reino de Dios en esta ciudad. Lo que va a pasar es algo sobrenatural. El Señor nos preparó esta semana, nos llenó de una inundación, vino un río, quiso venir y abordar la ciudad, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios, así como ese río quería arrollar con todo, la palabra de Dios va a venir y va a arrollar cada casa, cada ciudad, cada rincón de esta ciudad. El poder arrollador del Señor
¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir a Hechos 19. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Me podría quedar toda la mañana diciéndoles en qué consiste el poder de Dios, pero ya tienen algunos conceptos que sé que les van a guiar. Hechos 19. Y me gustó mucho este pasaje y lo elegí porque Pablo, ese gran apóstol, Pablo se preocupaba por las ovejas. Pablo fundaba una iglesia acá, fundaba una iglesia allá, fundaba otra, pero él siempre venía con la pregunta correcta. Y esta mañana quiero que ustedes piensen que viene Pablo. El invitado especial del día de hoy es el apóstol Pablo. Recibámoslo con un aplauso. Pero llega, dice aquí la palabra, que llegó Pablo a la iglesia de Éfeso y les hace una pregunta. Y esa pregunta se las vamos a hacer a ustedes esta mañana. Dice que Pablo llegó a la iglesia de Éfeso y allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y es una pregunta que el Señor te hace hoy, individualmente. No pienses en el de al lado, tú individualmente. Pablo como instrumento del Señor, hoy la pastora como instrumento del Señor te pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo de Dios cuando creíste? ¿Qué me van a contestar? ¿Recibieron? Amén. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder se manifiesta. Les vuelvo a preguntar: ¿recibiste el Espíritu Santo de Dios cuando creíste? Amén. Y todos dicen amén. Les vuelvo a decir: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué estará queriendo decir la pastora? Es muy fácil decir amén, hermano. Amén son las palabras y yo le agradezco por decir amén. Me sentiría muy triste si usted dijera no o se quedara callado, frustrante. Gracias por decir amén. Pero ¿saben qué? El poder de Dios va más allá de su amén. El poder de Dios se manifiesta. Y cuando Pablo les pregunta es porque ve una iglesia que parece que estaba muerta. Y dice: venga, yo les quiero hacer una pregunta a lo bien, porque es que estoy preocupado por ustedes. ¿Ustedes de verdad recibieron el Espíritu Santo de Dios? Porque los veo muertos. ¿Cuántos han podido ver a un cuerpo sin espíritu? Que ya el espíritu lo dejó. ¿Se han visto? ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Cómo es? ¿Pálido? ¿Sí o no? ¿Tieso? Dice Alejo. Ya no hay color, ya no hay nada. Es algo material. Y sabe, cuando tú vienes a la iglesia y estás sin el Espíritu Santo, pues pareces ese cuerpo que está inmóvil, que está tieso, que no pasa nada, que dice amén, pero en realidad está muerto. El apóstol Pablo vio eso en la iglesia. Y entonces por eso él pregunta: ¿recibiendo en el Espíritu de Dios? Entonces ellos fueron bastante sinceros. Contestaron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. O sea, yo de Pablo hubiera dicho: ay, ¿sabe qué? El Señor los bendiga, chao, no mentiras. Pero tremendo. Ellos dijeron: no, en realidad, Pablo, no hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces dice que el apóstol Pablo vino, impuso sus manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y hoy quiero decirte que la iglesia de Facatativá, tu propia vida en tu individualidad, tu persona, tu corazón, necesita hoy conocer al Espíritu Santo. Tú hoy necesitas irte lleno del Espíritu Santo. Que tu objetivo en esta reunión no sea dormir en la reunión.
Mira el que está a su lado, está durmiendo. Ahí veo unos durmiendo. Tu propósito en esta reunión es salir lleno, saturado, dilo, saturado del Espíritu Santo. Amén. Vamos a salir llenos. Dice que Pablo había entrado a la sinagoga y empezó a hablar con toda valentía, porque Pablo sí que conocía al Espíritu Santo. Y empezó a hablar con valentía. ¿Sabes qué necesitamos para el próximo domingo? Que esta semana tú hables con valentía. Te vamos a dar unos volantes a la salida y tú vas a repartir con valentía, vas a hablar como Pablo. Y vamos a hacer que ese río arrollador de la palabra de Dios esté en cada casa, porque aquí hay Pablos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. Dice que la gente cogía pañuelos y los delantales que habían tocado a Pablo. Había tanto poder a través de la vida de Pablo, que los delantales, pañuelos que tocaban a Pablo, ellos iban y los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. ¿Sabe por qué Dios usaba tanto a Pablo? Porque él entendía el poder del Espíritu Santo. Cuando tú entiendes ese poder, tú sabes que la fuente es inagotable y hay más y hay más y hay más, y el poder empieza a fluir a través de tu vida. Pero había otros personajes que se llamaban los hijos de Seba, que ellos dijeron: wow, nos encanta lo que Pablo hace milagros. Inclusive si él pone un pañuelo sobre un enfermo que ha sido tocado por su cuerpo, ese enfermo sana. Miremos qué es lo que hace Pablo. Y entonces empezaron a copiar a Pablo. Los 7 hijos de Seba, usted los puede buscar. Y resulta que dice la palabra de Dios que, aquí les voy a leer. Dice: un día el espíritu maligno le respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Cómo quedaron los 7 hijos de Seba? ¿Saben cómo eran ellos? Ellos no eran hijos del reino. Ellos eran turistas del reino. ¿Y saben por qué no tenían autoridad? Porque ellos no se sometían a las leyes del reino de Dios. Por eso ellos no eran conocidos en el mundo espiritual. Cuando tú dices: es que no sé por qué, pastora, yo oro, pero mis oraciones no son contestadas. Yo te hago una pregunta: ¿estás sometido a las leyes del reino? ¿Tú sí estás sometido a las leyes de Dios? Porque cuando tú no estás sometido a las leyes de Dios, te pasa lo de Seba. Y entonces los espíritus se preguntan: ¿y usted quién es? ¿Usted por acá? Usando el nombre de Jesús. Dice que te reprendo en el nombre de Jesús. Pues a Pablo conozco, a Jesús lo conozco, pero usted, perdón, ¿quién es? Identifíquese. ¿Sí me hago entender? Pero porque ellos no tenían autoridad, ellos no tenían el derecho legal de usar la autoridad de Dios. Si tú quieres tener la autoridad de Dios, tú tienes que rendirte al reino de Dios. Tienes que rendirte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe algo que me pareció muy tremendo? Es pensar en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue de su casa, él dijo: ya no quiero las leyes tuyas, Padre. Estoy cansado de tus leyes. No me gustan las leyes de esta casa, no me gustan las leyes de este reino. Y tú puedes estar diciendo: es que a mí no me gustan las leyes que me impone la palabra de Dios. A mí no me gustan las leyes de Jesús. Como que yo me quiero ir, como que yo quiero vivir bajo mis propias leyes. Y aquí hay personas que viven según su propia ley. Y sabes, cuando tú vives en tu propia ley, ahí no tienes autoridad. El hijo pródigo se fue, se apartó, se retiró del reino. Él dijo: no quiero estar más en este reino, me voy a vivir con mis propias leyes. Pero allá donde él estaba comiendo comida con los cerdos, allá donde él estaba viviendo necesidades, en ese lugar,
Esa persona era una persona cualquiera. Ese hijo pródigo era uno más. Y quiero decirte que cuando tú estás en tinieblas, cuando tú decides vivir en el reino de tu propia ley, de tu propia concupiscencia, de tu propio yo pienso, yo creo, yo siento, pero no te gusta rendirte a Dios, ahí en ese lugar, en ese mundo, ahí tú no tienes autoridad. Ahí el enemigo te ha restado autoridad. En ese lugar las palabras no sirven, las oraciones no sirven. ¿Por qué? Porque estás bajo el dominio de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando tú vuelves a someterte, cuando tú vuelves al reino de Dios, ahí es donde puedes ejercer total autoridad. ¿Qué haces en el lugar equivocado? ¿Qué haces comiendo comida de los cerdos? ¿Qué haces un viernes en un lugar de oscuridad comiendo comida de los cerdos? ¿Qué haces entre semana viéndote ocultas con una persona comiendo comida de los cerdos? Cuando tú te metes en esos lugares, ¿sabes qué? Tu autoridad es quitada, es anulada. Ahí no tienes autoridad. Si estás en el lugar incorrecto, devuélvete al reino. Hoy dobla las rodillas delante del Señor y dile: Señor, yo me someto a tu reino. Lo segundo son los discípulos que no conocían al Espíritu Santo. Y no conocerlo no quiere decir que no hayas oído hablar de Él, porque aquí seguramente todos han oído hablar del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué es desconocer al Espíritu Santo? Es apagarlo, contristarlo y resistirlo. Mi pregunta para ti es: ¿tú te arrepentiste? ¿Estás en la iglesia? ¿Vives una vida tratando de vivir en el reino de Dios? ¿Te has sujetado al reino de Dios? Pero tal vez has contristado al Espíritu Santo. Tal vez has resistido al Espíritu Santo. Lo has apagado. Te has alejado de su llenura. ¿Hace cuánto no tienes una conversación con el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto no le preguntas, no lo involucras en tu vida? Cuando tú no involucras al Espíritu Santo en tu vida, ¿sabes? El Espíritu se apaga. Y hay personas en este lugar que se han acostumbrado a vivir sin el Espíritu Santo. Pero hoy lo vamos a llamar. Hoy le vamos a decir: Espíritu Santo, ven, vuelve a mi vida, vuelve a mi vida. Vuélveme a levantar, Señor. Resucita mi corazón, resucita mi vida espiritual. Y por último tenemos a Pablo. La manifestación del poder a través de la vida de Pablo era impresionante. Necesitamos líderes, necesitamos servidores, necesitamos madres. Escúchame, madre, necesitamos madres con el poder que tenía Pablo para orar por sus hijos. Necesitamos padres, papás que oren por sus hijos como oraba Pablo, y tenía poder y veía milagros. Jóvenes, necesitamos que ustedes oren como Pablo lo hacía, para ver la manifestación del Espíritu Santo y que ustedes sean luz en medio de las tinieblas. Joven, no te confundas con el reino de las tinieblas. No te hagas uno más del reino de las tinieblas. Sé tú diferente y deja que el poder del Espíritu Santo actúe a través de tu vida. Queremos una iglesia. Pero sabes, esta mañana el Espíritu Santo me decía: hija, yo quiero restablecer la autoridad en la iglesia. Mi iglesia había perdido la autoridad, porque el diablo es el más interesado en robar la autoridad. El enemigo es el más interesado de que tú no ejerzas, de que tú no lo reprendas. Él no quiere que tú lo reprendas de tu vida. Él no quiere que Dios actúe a través de tu vida. Por eso te roba la autoridad.
Él es un tropiezo entre el poder de Dios y tú. Hay un tropiezo que se llama Satanás. ¿Estamos entendiendo? Y aquí hay personas a las que les ha sido robada la autoridad. De pronto has cometido un error. De pronto alguien te condenó con sus palabras. De pronto alguien te juzgó. Y tú, en lugar de levantarte, de santificarte, de decir: por la sangre de Cristo soy limpio continuamente, quedaste abatido en ese lugar y dijiste: nunca voy a recuperar la autoridad. De pronto tu autoridad ha sido pisoteada. El enemigo se burló de ti, te ha dejado ahí con culpa. Y hay personas que se quedaron en ese lugar caídos. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor va a volver a darte la autoridad. Él te va a cambiar la vestidura. Él te va a levantar de donde habías estado postrado. Hay líderes que predicaban la palabra. Hay líderes que experimentaron el poder, la autoridad de Dios, y pasó algo. Cometiste un error en algún momento y tú pensaste que la autoridad te había sido quitada para siempre. No es así. El Señor restablece, Él te perdona, Él te limpia. Y Él te dice: hoy, iglesia, te limpio. Hoy limpio tus vestidos, porque la autoridad vuelve a tu vida. Querido papá, querida mamá, levántate del lugar donde estabas postrado. Levántate, porque Cristo ya lavó tus vestidos. Cristo ya te perdonó. Y Él te va a devolver la autoridad. Autoridad para que le sirvamos. Y sabe, dice en Hechos que Pablo seguía predicando la palabra de Dios. Pero es tremendo, porque dice que la palabra del Señor crecía, versículo 20, y se difundía con poder arrollador. ¿Cuántos quieren ser un canal a través del cual el poder de Dios fluya? ¿Cuántos sintieron que el enemigo vino, los tumbó y la grifería se cerró? Usted dijo: dejémoslo cerrado, a través de mí no va a volver a fluir el poder de Dios. El Señor quiere hoy abrir esa fuente. El Señor quiere volver a abrir, y a través de tu vida, dice que el que crea en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Sé tú esa fuente. Quiero que nos pongamos de pie en esta tarde. Y en esta mañana tú vas a restablecer la autoridad que perdiste. Amén. ¿Te sientes sin autoridad? ¿Cuántos se sienten sin autoridad? Levante su mano. ¿Cuántos se sienten sin poder? ¿Cuántos se sienten sin autoridad? Este mensaje era para hoy. ¿Cuántos no entienden qué es autoridad y cuántos qué es poder? ¿Y cuántos quieren hoy recibir el poder y esa autoridad? ¿Cuántos quieren? Levante su mano. Y quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Y usted va a entrar en una intimidad con Dios. Usted va hoy a cerrar sus ojos para orar. El Señor te está diciendo: ¿de qué reino sois? ¿Quién te gobierna? ¿A qué ley acatas? ¿A qué ley sigues? ¿A quién te sometes? Y muchas personas de las que están en este lugar han sido personas que han estado viviendo sujetas a su propia ley, a su propio reino, al reino de las tinieblas. Pero si tú quieres experimentar el poder de Dios y entrar en el reino de Dios, y quieres ser ciudadano del reino, tú vas a levantar tus manos bien en alto. Levanta tus manos, porque levantar las manos quiere decir: me rindo, me rindo.
y te vas a rendir hoy al reino de Dios. Te vas a rendir hoy al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tal vez tú habías estado rendido al pecado, habías estado rendido a tus debilidades, a tus concupiscencias. Pero hoy le vas a decir: Señor, hoy me rindo a tu soberanía. Quiero que lo repitas conmigo. Los que quieren hoy salir de este lugar siendo hijos del reino, levanta tus manos y no las bajes. No te canses hoy de buscar el reino. Y le vas a decir: Señor, me rindo. Dile una oración desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, hoy me rindo, Señor, a tu soberanía. Me rindo, Señor, hoy me someto a tus leyes. Fui rebelde y como el hijo pródigo quise vivir según mis propias leyes. Fui rebelde y quise hacer lo que mi carne me decía. Quise someterme a las leyes del mundo. Quise someterme a las leyes de mi carne. Pero hoy reconozco que tú eres Dios. Dile: hoy reconozco. Dile: hoy reconozco que tú eres mi Dios. Dile más fuerte, iglesia. Dile: hoy reconozco que tú eres mi Dios y hoy me rindo. Perdóname, dile: perdóname por vivir con las leyes del mundo. Hoy me someto y me rindo. Dile: hoy me rindo, hoy me rindo. Hoy me rindo. Dile: hoy me rindo. Dile: hoy me rindo. Hoy me rindo a ti. Rindo mi humanidad, rindo mi carnalidad, rindo mis deseos. Rindo mis deseos a ti, Señor. Gobierna mi vida. Sé tú el Rey y restaura mi autoridad. Dile: restaura mi autoridad. Había perdido la autoridad para orar. Había perdido la autoridad para reprender demonios. Había perdido la autoridad para hablarle al diablo. Pero hoy tú restableces la autoridad en el mundo espiritual. No seré un desconocido. Y te pregunto, iglesia, esta mañana: ¿has recibido al Espíritu Santo de Dios? ¿Has recibido al Espíritu Santo de Dios? Si tú ya eres del reino, sabes, el Señor viene con su sangre. Y esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que te hace amar esa música del mundo y tus oídos se deleitan con esa música, hoy vas a llevar esa naturaleza a la cruz. Hoy vas a llevar esa mentira, esa doble vida a la cruz. Y vas a llevar tu pecado de inmoralidad. Vas a llevar el pecado de la hipocresía sobre la cruz. Y le vas a decir: límpiame, limpia mi vida, santifícame. Hoy quiero una nueva vestidura. Hoy, como el hijo pródigo, regreso a casa donde tengo autoridad. Hoy regresa a tu casa donde tienes autoridad. Hoy regresa al reino de Dios donde puedes tener autoridad sobre demonios. Y vas a llenarte del Espíritu Santo. Vas a llenarte del Espíritu Santo. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Bienvenidos todos a esta gran convención. Este
tiempo único para ti, para todas nosotras. Te estoy dando un nuevo comienzo. ¿Lo puedes ver?